Vamos a hacer el tema del cáncer. Es un proceso infeccioso, de los más serios y graves, ¿no? Por lo que representa tener una infección en el corazón y es una de las complicaciones, una de las patologías con relativa frecuencia en hospitales de referencia, ¿no? Atañe pues a pacientes de cualquier grupo etario que tengan ciertas características, que es la que vamos a explicar ahora, ¿no? Entonces, la endocarditis bacteriana es una enfermedad que afecta al endotelio, ¿no? El cual es colonizado por organismos infecciosos. O sea, estos microorganismos pueden ser bacterias, pueden ser hongos, ¿no? Que pueden ir por vía hematógena y que realizan un proceso inflamatorio, que como consecuencia de este proceso inflamatorio se forman lesiones vegetantes, ¿no? Que es la lesión típica de la endocarditis bacteriana. Y estas vegetaciones se forman por una acumulación de detritus celulares, material trombótico y microorganismos sobre los tejidos, ¿no? Entonces, es un proceso infeccioso que ataca al endotelio, ¿no? Y que es colonizado el endotelio por microorganismos, que pueden ser bacterias, pueden ser hongos, y que esta colonización del endotelio va a producir lesiones típicas, que son las lesiones vegetantes, ¿no? Son las vegetaciones, lo que hemos escuchado muy comúnmente, ¿no? En lo que concierne a la endocarditis. Pero para que un paciente sea infectado o se pueda desarrollar una endocarditis, tiene que tener una característica importante, que debe haber una lesión en el endotelio, en el endotelio valvular generalmente. Este endotelio valvular se lesiona por procesos inflamatorios anteriores, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio es muy común la lesión del endotelio de las válvulas como consecuencia de un proceso infeccioso inflamatorio, como es la fibra reumática, por ejemplo. Entonces, en este caso, la fibra reumática va a producir una alteración en la válvula, en el endotelio de la válvula, que lo predispone a ser colonizado por cualquier microorganismo. Y esta colonización, la otra característica, se da por un microorganismo que está circulando en forma sistémica. El paciente no son nocados, sino que tiene toxión arterial en el velo, por ejemplo. Y esta del hotel, en el proceso ya. ¿Ven las diapositivas? Sí, doctor. Ok, entonces era requisito que haya un daño endotelial. Pusimos el ejemplo, por ejemplo, de la fiebre reumática que afecta el endotelio de la válvula. Esta lesión endotelial a nivel de la válvula va a producir en el proceso inflamatorio de un proceso infeccioso, va a producir agregación plaquetaria, fibrina, va a ser por la bacteriemia, va a haber una colonización de esa zona por bacterias y se va a formar la vegetación, que es la lesión típica de la endocarditis, y que cuando pase el proceso infeccioso va a quedar una cicatrización en el velo,
que nuevamente lo predispone para una segunda o tercer proceso infeccioso si no se toman las precauciones del caso, ¿no? Entonces, tenemos que, como requisitos, tiene que haber un factor predisponente, o sea, una lesión endotelial antigua, como por ejemplo los pacientes que han tenido fiebre reumática, y en el segundo punto el paciente tiene que estar cursando con una bacteriemia. Esos dos fenómenos son requisitos indispensables para que un paciente se pueda desarrollar una endocarditis. Esta endocarditis va a producir fenómenos ¿no? hemodinámicos y traumáticos a nivel de esta zona endotelial, que es donde se asienta la lesión vegetante. Va a haber presencia de inmunocomplejos, depósito de fibrina. En un primer momento hay una endocarditis trombótica no bacteriana, ¿no? Y una vez que ocurre, pues, existe un foco séptico y hay una bacteriemia transitoria, esta va a producir la colonización de esta primer lesión, que es una endocarditis trombótica, y donde se va a aunar la presencia de microorganismos y va a producir ya la vegetación con gérmenes en la válvula que ha sido colonizada, y como consecuencia de esta vegetación puede haber una destrucción valvular, ¿no? Con lo que va a llevar a la presencia de manifestaciones cardíacas, ¿no? O esta vegetación va a producir embolismos sépticos, ¿no? Produciendo, por ejemplo, una embolia pulmonar si la vegetación está en las válvulas de las cámaras derechas, o una embolia sistémica si la vegetación está en las válvulas de las cámaras izquierdas. Va a haber metástasis sépticas a distancia, ¿no? Y se van a producir lo que son las manifestaciones extracardíacas. Ahora, esta bacteriemia persistente va a producir una serie de inmunocomplejos que van a producir vasculitis y glomerulonefritis, que van a ser contribuyentes de las manifestaciones extracardíacas que presentan los pacientes, ¿no? Entonces, más o menos esta es la fisiopatología del paciente con endocarditis bacteriana. Son entidades que no son muy raras, se pueden presentar de 3 a 10 episodios por cada 100.000 habitantes, o sea, aquí podemos tener alrededor de 30 a 100 pacientes al año que puedan tener endocarditis. Es más frecuente en los hombres, con una relación 2 a 1. En el 75% de las veces hay una enfermedad cardíaca predisponente. En nuestro medio es la fiebre reumática, por ejemplo. O en algunos pacientes inmunocomprometidos está asociado a procedimientos médicos o con una alteración en el sistema inmunológico por la edad, por ejemplo, en los ancianos, ¿no? La tercera parte son de tipo agudo, ¿no? Son de presentación aguda y generalmente comprometen la válvula mitral en un 40% y la aórtica igual en un 36 a 40%. Son las dos válvulas que más se comprometen, ¿no? Cuando afectan las cámaras izquierdas. Cuando afectan las cámaras derechas es más común la válvula tricúspide que la pulmonar, pero de lejos las válvulas que más se comprometen son las de las cámaras izquierdas, ¿no? Cuando tenemos endocarditis en pacientes de cámaras derechas, generalmente son pacientes que utilizan drogas en forma común, son pacientes que han sido sometidos a procedimientos invasivos, ¿no? Y como consecuencia de estos procedimientos invasivos que se infectan, como la presencia de un catéter, por ejemplo, pueden desarrollar endocarditis en las cámaras derechas. Hay diferentes clasificaciones. Hablamos de una clasificación, por ejemplo, cuando afecta a las válvulas nativas, ¿no? Pues hablamos de una endocarditis en válvula nativa, que puede ser cámaras izquierdas o cámaras derechas, o puede afectar a un elemento extraño, ¿no? En pacientes que tienen prótesis cardíacas, por ejemplo, ¿no? Y como consecuencia de la prótesis cardíaca se produce un proceso infeccioso y esta prótesis es colonizada. Hablaremos de una endocarditis infecciosa sobre válvula protésica. Hay endocarditis de cámaras derechas, como hemos dicho, que puede estar relacionada a la presencia de vegetaciones tanto en la válvula tricúspide como en la pulmonar. O la endocarditis relacionada a dispositivos cardíacos, ¿no? Como la presencia de marcapasos, electrodos de marcapasos, de desfibriladores,
de resincronizadores, que son elementos que son ya en nuestros días muy comunes en los pacientes con patología cardíaca crónica y que pasan a ser un factor de riesgo para la presencia de desarrollo de una endocarditis cuando el paciente sufre algún tipo de infección generalizada tipo bacteriemia o una septicemia, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta en todo paciente que tiene un dispositivo cardíaco, ¿no? La clínica es muy común, es muy florida, ¿no? Presentan síntomas y signos muy comunes, tan comunes como la fiebre, en caso de endocarditis está hasta el 90% de las veces, escalofrío, sudoración hasta el 75%, anorexia, pérdida de peso, malestar general, hasta en la mitad de los pacientes presentan estos síntomas generales, mialgias, artralgias 30%, dolor de espalda 15%, el soplo cardíaco cuando se afecta las válvulas hasta un 85%, la aparición de un nuevo soplo o el empeoramiento de un soplo que ya existía en el 40%. Hay embolismos arteriales cuando hay colonización de las cámaras izquierdas hasta el 50%, esplenomegalia hasta el 50%, acropaquias, o sea, hemorragias en astilla unguiales 20%. El paciente puede debutar con manifestaciones neurológicas hasta un 40%, o manifestaciones periféricas como los nódulos de Osler, las hemorragias unguiales, las lesiones de Janaway, las manchas de Roth hasta un 15%, y petequias hasta un 40%. ¿No? O sea, como ven, son signos y síntomas desde los más comunes que se presentan con mucha frecuencia hasta los más específicos, como pueden ser las manifestaciones periféricas, que el paciente puede tener la presencia de estos signos en forma no tan frecuente, ¿no? Los exámenes de laboratorio también se afectan, por ejemplo, la anemia está presente hasta en el 90% de estos pacientes con endocarditis, la leucocitosis, la tercera parte de ellos cursa con leucocitosis importante, ¿no? Hematuria microscópica, hasta la mitad de ellos, velocidad de sedimentación, más del 90% de los pacientes presentan como una exteriorización de un fenómeno inflamatorio sistémico, factor reumatoideo hasta el 50% se encuentra alterado, los inmunocomplejos circulantes, la totalidad de los pacientes son los que lo presentan, y disminución del complemento sérico hasta el 40% de los pacientes lo tienen, ¿no? Hay diferentes hallazgos a nivel cardíaco cuando hablamos específicamente ya de la lesión, de la lesión típica de la endocarditis, que es la presencia de la vegetación. Entonces aquí damos paso al uso de exámenes de ayuda diagnóstica, de imágenes, generalmente es la ecocardiografía, ¿no? Podemos usar la ecocardiografía transesofágica, la ecocardiografía transtorácica como una ayuda diagnóstica en el paciente que se sospecha de endocarditis infecciosa, ¿no? Entonces, con estas imágenes, con estas ayuda diagnóstica de imágenes, podemos encontrar la vegetación, ¿no? Que se define como una masa infectada que está adherida a una estructura endocárdica o a un material intracardíaco implantado, ¿no? Es oscilante, ¿no? Está en una válvula o en estructuras endocárdicas, ¿no? O en material implantado, ¿no? O podemos encontrar el absceso, ¿no? Que es una área perivalvular no homogénea y engrosada de aspecto ecodenso, luminoso en la ecocardiografía. Entonces nos hace pensar en un absceso. En el pseudoneurisma, que es el espacio perivalvular pulsátil libre de ecos, ¿no? Que cuando se usa el Doppler color pues se puede detectar la presencia de este pseudoneurisma. O las fístulas o perforaciones, que también es común, interrupción de la continuidad tisular endocárdica que se evalúa con el Doppler, la fístula, con comunicación entre dos cavidades, por ejemplo, ¿no? O el aneurisma de las válvulas, o la dehiscencia de una válvula protésica, ¿no? Dehiscencia es cuando los puntos de sutura se sueltan y la válvula se vuelve inestable. Esa es una dehiscencia de la prótesis, y la principal causa en un paciente es la presencia de un proceso infeccioso tipo endocarditis infecciosa. Entonces, todos estos elementos que se pueden encontrar en la ecocardiografía se utilizan como criterios mayores para hacer el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente, ¿no? De la válvula aórtica, ¿no? 3 velos, ¿no? Que en un corte
bidimensional aquí, podemos observar que son los velos de la válvula aórtica que están engrosados, ¿no? Y cuando hacemos una reconstrucción 3D, observamos que esta válvula que está engrosada tiene aquí una pequeña solución de continuidad, ¿no? Si esta imagen de la aorta la tomamos o la comparamos con un reloj, por ejemplo, a las horas 2, vemos una imagen, una solución de continuidad que es consecuencia, pues, de la presencia de un proceso infeccioso. O sea, este paciente tiene una insuficiencia de la válvula por perforación de la válvula como consecuencia de un proceso infeccioso tipo endocarditis, ¿no? Entonces, un paciente que tenga una clínica, ¿no?, sospechosa y que tenga, esto va a producir un soplo, en este caso va a ser un soplo de presentación reciente, pues nos hace sospechar de la presencia de una endocarditis infecciosa, ¿no? Otras veces podemos encontrar esta imagen, por ejemplo, en la válvula mitral, ¿no? Esa imagen es un absceso, ¿no? Hay una imagen ecogénica en el interior de esa pequeña masa redondeada, es una masa anecoica de color oscuro en el medio, con imágenes blanquecinas en el contorno, pues eso hace pensar de que el paciente tiene un absceso acá en el velo anterior de la válvula mitral, en este caso, ¿no? Cuando hacemos la reconstrucción, por ejemplo, 3D de este mismo paciente aquí abajo, en la válvula mitral, y aquí observamos esta imagen redondeada, es el absceso en el velo anterior de la válvula mitral, que se confirma con esta reconstrucción 3D de la válvula y que hace, pues, como digo, utilizamos esto como criterio mayor para llegar al diagnóstico del paciente tiene una endocarditis infecciosa, ¿no? En este caso de la válvula mitral. Probablemente este paciente no esté presentando soplos, ¿no? Porque todavía el absceso está íntegro, no se ha roto. Cuando se rompe ese absceso va a producir una solución de continuidad y recién ahí en ese momento se va a observar, se va a detectar la presencia del soplo, ¿no? O este paciente, por ejemplo, que días después de esa imagen que observábamos redondeada en la válvula mitral ya desaparece, ¿no? El velo tiene un clef, ¿no? Observan que se curva como un palo de hockey, ¿no? Ahí a ese nivel, y la válvula aórtica pues está engrosada, no tiene una imagen vegetante en los velos como raído, ¿no? Como un trapo raído que se mueve a medida que se va abrir y cerrando la válvula, ¿no? Sí, doctor. Ok, aquí estábamos explicando que el velo septal de la mitral ya no se miraba esa imagen absedada, ¿no? Ahora se ve como un clef, como el palo de hockey, ¿no? Si uno lo puede comparar. Los velos aórticos están engrosados, medio raídos, hay un movimiento como una tela desgastada, ¿no? Y cuando uno le pone el Doppler color observamos pues que a nivel de donde se encuentra ese absceso ahora en la presencia de una solución de continuidad que produce un soplo de presentación nueva, ¿no? Un soplo de insuficiencia mitral en este caso, y en la válvula aórtica pues se observa pues la insuficiencia de la válvula aórtica en este paciente, que este es un caso grave, serio, que tiene que entrar a tratamiento quirúrgico lo más pronto posible porque está desarrollando el paciente una de las complicaciones más comunes, que es la insuficiencia cardíaca, que va a ser refractaria al tratamiento, porque en este caso eso es un fenómeno netamente mecánico, ¿no? Entonces el paciente tiene que ser operado para poderlo ayudar, ¿no? O este paciente, por ejemplo, que tiene las vegetaciones típicas que habíamos mencionado en la válvula tricúspide, por ejemplo, ¿no? Estas masas de movimiento muy amplio, oscilante, que se encuentran en la válvula tricúspide, ¿no? Este es un eco transesofágico, por ejemplo, de este paciente, ¿no? Vemos acá las vegetaciones en la válvula tricúspide que se insinúan sobre el tracto de salida del ventrículo derecho de la válvula pulmonar, ¿no? Se insinúan las válvulas, las vegetaciones que son muy grandes, ¿no? Y el riesgo pues, que pueda tener el paciente es un embolismo, en este caso un embolismo pulmonar, porque esta vegetación o parte de ella puede migrar a través de la arteria pulmonar y llegar a los pulmones, ¿no? Entonces vemos cómo, la ecocardiografía nos ayuda a definir
lesiones que van a ser diagnósticos definitivos de endocarditis infecciosa. Y si vamos a la anatomía patológica, por ejemplo, que es el velo mitral, ¿no? Y estas imágenes son las vegetaciones, ¿no? Que colonizan, están colisionando el borde libre del velo, en este caso el velo de la válvula mitral, ¿no? Aquí en la válvula aórtica, por ejemplo, es una vegetación grande en la válvula aórtica, este es el ventrículo izquierdo, ¿no? Aquí está la válvula aórtica que se ha abierto por en la necropsia y observamos pues, la imagen vegetante en la válvula. Aquí nuevamente la válvula aórtica, ya una toma más cercana de las vegetaciones del paciente que tenía pues, endocarditis de la válvula. Habíamos dicho que esto se apoya con la clínica. Los fenómenos extracardíacos no son muy comunes, habíamos visto que hasta el 30% de los pacientes los puede tener, ¿no? La sospecha clínica es más importante, pero podemos encontrar, por ejemplo, pacientes que tengan estas lesiones en las manos, que son las manchas de Hanaway, ¿no? Que son por fenómenos por inmunocomplejos que se presentan en un paciente que tiene una sospecha de endocarditis, estas manchas de Hanaway, o la presencia de embolismos sistémicos, ¿no? O hemorragias en astilla, eso ya en las uñas, pero aquí observamos en este paciente en los dedos, en el pulpejo de los dedos de la mano o del pie, estas imágenes sépticas, son embolismos sépticos. Este paciente tiene una endocarditis de las válvulas de las cámaras izquierdas y han comenzado a embolizar en forma, o la presencia de las manchas de Roth que se presentan en estos pacientes, por ejemplo, en la subconjuntiva, ¿no? Que hace pues a sospechar la presencia de una endocarditis en el paciente que completa todo un cuadro clínico típico, ¿no? Estas complicaciones, cuando la vegetación está asentada en la válvula, pueden llevar a producir una insuficiencia cardíaca de difícil manejo, ¿no? Cuando hagamos la clase de insuficiencia cardíaca por enfermedad de la fibra miocárdica, se van a dar cuenta que puede responder al tratamiento farmacológico, pero la insuficiencia cardíaca de la endocarditis infecciosa es un fenómeno mecánico porque se rompió una válvula, porque se apareció una insuficiencia mitral aguda o una insuficiencia aórtica aguda severa, y esa insuficiencia cardíaca es de difícil manejo, me refiero en términos médicos, no con fármacos, por lo que el paciente termina en cirugía. Puede presentar una infección incontrolada, como una infección persistente o una infección perivalvular, que es una infección no controlada. Puede existir embolismos sépticos, como hemos visto a nivel periférico en el tejido celular subcutáneo, ¿no? O embolismos a nivel cerebral, cuando hay complicaciones neurológicas, ¿no? Puede haber embolismos a nivel de las arterias cerebrales, ¿no? Y pueden desarrollar los aneurismas micóticos, ¿no? Como consecuencia de un embolismo infeccioso a las arterias cerebrales, ¿no? Puede haber aneurismas infecciosos, ¿no? En la aorta, por ejemplo, o en las arterias cerebrales, como habíamos manifestado. Puede haber complicaciones esplénicas por el mismo fenómeno de embolismo sistémico. Puede haber inflamación de la fibra miocárdica como un fenómeno inflamatorio producto de una infección grave, que es la endocarditis, o el compromiso inflamatorio se extiende a estructuras aledañas como el pericardio, produciendo pericarditis. Dentro de sus manifestaciones sistémicas podemos encontrar alteraciones a nivel osteomusculares, partes blandas y las articulaciones. El paciente aqueja de dolor articular, puede haber artritis séptica en estos pacientes, o puede haber a nivel ya cardíaco alteraciones del ritmo cardíaco y de la conducción cardíaca, ¿no? Cuando existe un absceso, por ejemplo, en el anillo aórtico, donde se desliza el tronco del haz de His, estos pacientes pueden hacer un bloqueo AV completo en forma aguda, ¿no? Es una complicación del sistema de conducción producto de la presencia de una complicación de la endocarditis, es la presencia de un absceso en el anillo aórtico, ¿no? O el paciente puede desarrollar insuficiencia renal aguda por fenómenos renales, cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca por compromiso de las válvulas, puede ser insuficiencia renal por insuficiencia cardíaca, o cuando hay un embolismo séptico hacia el riñón, y como consecuencia de ello puede producirse pues, una insuficiencia renal en este tipo por la presencia de este embolismo, ¿no? Entonces es importante saber cómo hacer el diagnóstico
para hacer el diagnóstico se utilizan generalmente criterios clínicos que se apoyan mucho en los exámenes auxiliares, ¿no? Existen criterios mayores, como vamos a ver, ¿no? Los criterios mayores son, por ejemplo, cuando se aísla un germen a través de hemocultivos positivos, cuando estos hemocultivos se consideran positivos cuando son microorganismos típicos, estos microorganismos que son compatibles con endocarditis en dos hemocultivos que estén separados. ¿Y cuáles son estos microorganismos típicos? Streptococcus viridans, Streptococcus galoptilis, bovis, estafilococo, ¿no? O gérmenes del grupo HASEC, enterococos, ¿no? Son gérmenes muy frecuentes en endocarditis. Entonces, si yo aíslo en dos hemocultivos separados gérmenes de este tipo, son compatibles, puede ser compatible este hallazgo con una endocarditis infecciosa, ¿no? Hemocultivo, o sea, es un hemocultivo, es uno de los exámenes que se debe pedir pues, en los pacientes con sospecha de endocarditis infecciosa. O pueden haber otras características en los hemocultivos, por ejemplo, que son hemocultivos persistentemente positivos, ¿no? Todo el tiempo uno toma un hemocultivo y sale positivo, sale positivo. Y para hablar de persistentemente positivos son por lo menos 2 hemocultivos positivos de muestras sanguíneas tomadas con un intervalo mayor a 12 horas, más de 2 hemocultivos, que se toman con una separación de más de 12 horas. Entonces, estos pacientes se considera esto son hemocultivos persistentemente positivos. O también se considera persistentemente positivos cuando 3 o la mayoría de al menos 4 hemocultivos separados con 1 hora entre las tomas, entre cada toma, pues resultan positivos. Hablamos de un hemocultivo persistentemente positivo. O un único hemocultivo, pero que este sea positivo para Coxiella burnetii, ¿no? Que tenga títulos de anticuerpos de IgG por encima de 800, por ejemplo. Ya solo el hecho de tener aislado Coxiella burnetii en un solo hemocultivo, pues se considera una infección persistente, ¿no? Un hemocultivo persistente. Y eso es un criterio mayor para hacer diagnóstico de endocarditis. Eso como criterios mayores. Dentro de los otros criterios mayores, estos criterios que habíamos mencionado son criterios con ayuda diagnóstica de hemocultivos, ¿no? Ahora, otro criterio mayor es la presencia de imágenes típicas de endocarditis en pruebas de imágenes, ¿como cuál? Como la ecocardiografía, tanto transesofágica como transtorácica. Si nosotros encontramos vegetaciones, abscesos, pseudoneurismas, fístulas, perforación de la válvula, dehiscencia de una válvula, ¿no? A través de la ecocardiografía eso se considera un criterio mayor para endocarditis. O si encontramos alteraciones en el PET o el PET scan en un paciente, eso se considera un criterio mayor para endocarditis. O si encontramos lesiones paravalvulares definidas por tomografía cardíaca, eso también se considera un criterio mayor para endocarditis. Entonces los criterios mayores son netamente por la presencia de hemocultivos positivos o por la ayuda diagnóstica de imágenes a través de ecocardiografía, a través del PET y el PET scan y a través de la tomografía cardíaca. Si son positivos se considera un criterio mayor. Son criterios menores para endocarditis infecciosa, como por ejemplo cuando un paciente tiene una predisposición cardíaca previa o está consumiendo drogas parenterales, es un criterio menor. Tiene una fiebre definida como temperatura mayor de 38 grados centígrados cuando no hay un proceso infeccioso que lo justifique. El paciente tiene fenómenos vasculares, ¿no? Como son émbolos arteriales mayores, infartos pulmonares sépticos, aneurismas infecciosos, picóticos, hemorragia intracraneal, manchas de Hanaway. Esos son criterios menores, ¿no? Fenómenos inmunitarios como glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Watt, factor reumatoideo positivo, son fenómenos que se deben considerar como criterios menores, ¿no? Y la evidencia microbiológica, o sea, un hemocultivo que no cumpla ningún criterio mayor, un hemocultivo positivo pero que no cumple ningún criterio mayor, se considera como un criterio menor para endocarditis infecciosa. Y hablamos de una endocarditis infecciosa definida, cuando tiene pues, criterios patológicos, ¿no? O sea, en una necropsia se encuentra la lesión vegetante y se aísla el germen, esa es una endocarditis
definida, o encontramos lesiones patológicas vegetantes o accesos intracardíacos en la necropsia, ¿no? En pacientes, es una endocarditis definida. Y también se habla de una endocarditis infecciosa definida cuando hay criterios clínicos, ¿no? Son 2 criterios mayores o un criterio mayor y 3 menores, o 5 menores hacen el diagnóstico de una endocarditis infecciosa definida. Hablamos de posible, cuando no cumple los criterios anteriores, o sea, es un criterio mayor y un criterio menor, o 3 menores, hablamos de una endocarditis posible. Y se descarta la endocarditis cuando hay otro diagnóstico alternativo que pueda justificar los síntomas que tiene el paciente, o se inicia un tratamiento antibiótico y en menos de 4 días revierten los síntomas, ¿no? O no cumple ningún criterio posible de endocarditis, como el que ya se ha indicado, entonces hablamos pues, de una endocarditis que se descarta la posibilidad de endocarditis, se desecha la posibilidad. El tratamiento, como al ser un proceso infeccioso, el tratamiento es básicamente con antibióticos, ¿no? Como han visto, son gérmenes gram positivos y algunos gram negativos, ¿no? De los gram positivos, los estreptococos y estafilococos generalmente son sensibles a penicilinas, entonces los fármacos de elección son los beta-lactámicos y las penicilinas, ¿no? Dentro del tratamiento. Por ejemplo, penicilina se puede utilizar con cursos largos, prolongados, ¿no? Porque son procesos infecciosos de difícil manejo. Entonces el tratamiento antibiótico pasa por 4 semanas, por ejemplo, si vamos a utilizar penicilina, ¿no? O si vamos a utilizar ceftriaxona, igual, son 4 semanas de tratamiento con ceftriaxona. Son cursos largos y prolongados, ¿no? O otras alternativas es asociar, por ejemplo, las penicilinas, los beta-lactámicos con aminoglucósidos, por ejemplo, ¿no? Penicilina, 2 semanas de antibiótico con penicilina más ceftriaxona o más gentamicina, ¿no? Esta combinación con ese aminoglucósido reduce el tiempo de utilización del fármaco, ¿no? Es una manera de reducir el tiempo, pero hay que vigilar mucho el riñón porque los aminoglucósidos son pues, nefrotóxicos, entonces es importante hacer el monitoreo de la creatinina para descartar el daño renal por el fármaco, ¿no? O también podemos utilizar vancomicina, por ejemplo, con cursos de 4 semanas, ¿no? Cuando el paciente tiene una endocarditis y es resistente a penicilinas, ahí sí se asocian mucho las combinaciones de penicilina más ceftriaxona más gentamicina por 4 semanas, o sea, se prolonga más el tiempo del tratamiento, ¿no? Habíamos visto que cuando se combinaba y eran sensibles se usaba 2 semanas, pero cuando son resistentes se usan 4 semanas. Se puede asociar vancomicina más gentamicina, 4 semanas de vanco más 2 de genta. Hay mucho cuidado con el riñón porque ambos son nefrotóxicos, ¿no? Y es importante tener, que se llama, el monitoreo pues, del riñón para descartar cualquier complicación, ¿no? También es importante hacer la diferenciación cuando existe endocarditis en válvula nativa o es una endocarditis en una válvula protésica tardía, o sea, después de 12 meses de la cirugía, el paciente presenta una endocarditis de la prótesis y esta infección es adquirida en la comunidad. Pues ahí los cursos también son prolongados, se puede asociar a ampicilina, oxacilina, gentamicina, vancomicina en asociaciones, ¿no? Esto cuando es un germen adquirido en la comunidad, pero cuando es un germen nosocomial o la endocarditis se presenta en una válvula en forma precoz, antes de los 12 meses después de la cirugía, entonces ahí se usan gérmenes de más amplio espectro asociados como vancomicina congenta o con rifampicina, puede ser doble terapia o triple terapia para tratar de controlar este proceso infeccioso que es muy difícil, como les he manifestado, ¿no? También pueden haber pues, la presencia de infecciones por estafilococos, entonces ahí se pueden asociar asociaciones como oxacilina, vancomicina, ¿no? En fin, todos los fármacos que sean de amplio espectro pueden ser utilizados en el paciente con endocarditis infecciosa. Si tenemos un hemocultivo positivo, y este hemocultivo positivo tiene un antibiograma de mano, podemos echar mano del antibiograma y poder dar
específico, ¿no? El paciente, ¿no? Igual cuando hay el germen aislado es un germen gran negativo, como un enterococo, por ejemplo, las asociaciones de fármacos son de tiempo mucho más prolongado, hasta 6 semanas de tratamiento antibiótico, de amoxicongenta, por ejemplo, ¿no? O de ampicilina con ceftriaxona o banco con gentamicina, son 6 semanas del curso antibiótico. Siempre es más difícil el tratamiento de gérmenes gran negativos. Entonces, la mano, utilizar un hemocultivo, un antibiograma para guiar la terapia. Generalmente la terapia es de curso largo y después de este curso largo, pues el paciente, dependiendo de la complicación que haya quedado, puede ir incluso a cirugía reparativa, ¿no? De la válvula comprometida, ¿no? Pero hay momentos en los cuales la cirugía no puede esperar a que acabe el curso de los antibióticos, ¿no? En ese caso necesita una intervención quirúrgica precoz. Cuando tenemos como punto de partida las vegetaciones, para evaluar las vegetaciones, y hay vegetaciones que persistentemente producen embolismo sistémico o son muy grandes, mayor de 10 milímetros, ¿no? O hay eventos embólicos durante las primeras 2 semanas a pesar del tratamiento antimicrobiano, ¿no? O hay más de 2 o más eventos embólicos durante la terapia microbiana prolongada, ¿no? O hay un aumento del tamaño de la vegetación después de las 4 semanas de la terapia antimicrobiana. Ese es un criterio para que el paciente vaya a cirugía precoz. O sea, no se espera que acabe el curso del antibiótico, puede ir a una cirugía pronta. Si es un paciente que tiene una endocarditis con disfunción de válvula protésica, por ejemplo, la insuficiencia aórtica aguda o mitral con falla cardíaca o con insuficiencia cardíaca de difícil manejo farmacológico es criterio de cirugía, o una insuficiencia cardíaca refractaria a tratamiento médico habitual, o la perforación o ruptura de alguna válvula que produce una lesión severa, es criterio para que el paciente vaya a cirugía pronto. O si hay extensión de la infección, con una extensión perivalvular, dehiscencia, ruptura, fístula valvular, bloqueo cardíaco o la presencia de un absceso grande, eso es otro criterio por extensión de la infección, es otro criterio para tratamiento quirúrgico, pronto, ¿no? Mucho se habla, por ejemplo, de en qué momento uno puede utilizar los términos de cirugía urgente, cirugía de emergencia, ¿no? Esto para nuestros amigos cirujanos, porque siempre es más difícil que ellos entren a cirugía, porque el corazón de una endocarditis infecciosa pues es una mantequilla por el proceso inflamatorio, entonces es un reto para el cirujano, y a veces pues ellos quieren un manejo más conservador, que el paciente tenga mayor propósito mayor pronóstico para salir adelante. Entonces, en ese caso, necesitan mayor tiempo pues, para tomar el acto quirúrgico, pero ya hay casos donde, por ejemplo, es una cirugía de emergencia, cuando es una válvula nativa o protésica con una insuficiencia grave de la válvula, o hay una obstrucción de uno de los grandes vasos, o hay una fístula que está causando edema pulmonar. Esa es una cirugía de emergencia, eso no se puede postergar más tiempo. Y es una cirugía urgente, cuando no cumple esos criterios, tenemos pues 48 a 72 horas para preparar al paciente para que vaya a una cirugía, ¿no? Eso es importante siempre recordar. Como es un proceso infeccioso que se puede prevenir, aquí la profilaxis juega un rol muy importante, ¿no? Pero se debe dar profilaxis para evitar un proceso infeccioso cuando un paciente, la principal causa de la bacteriemia sistémica son procesos infecciosos periodontales, por ejemplo. Entonces, a ese nivel es donde se busca la profilaxis, cuando es un paciente que va a haber un procedimiento dental. Es un procedimiento donde es la principal causa de endocarditis y como tal, pues hay procedimientos que necesitan profilaxis. Paciente que tiene una predisposición cardíaca para endocarditis va a ir a profilaxis, pero no son todos. ¿Quiénes son los que van? Son los pacientes que tienen cualquier tipo de válvula protésica, incluso la que se haya colocado por TAVI, por ejemplo, o que tenga algún material protésico o reparación cardíaca. Ese paciente, si va a un procedimiento dental, debería tener profilaxis. El paciente que haya tenido ya una endocarditis previa, esa es una indicación para que si va a un procedimiento dental, necesite profilaxis de antibióticos, ¿no? O los pacientes con cardiopatía congénita, no todos, ¿cuáles? Los que tienen cardiopatía congénita cianótica, o los que tienen una cardiopatía congénita que ha sido operada y tiene material protésico,
¿no? Y que haya sido reciente, en los últimos 6 meses, ese paciente y va al odontólogo, tiene que recibir terapia profiláctica, ¿no? Y generalmente la preferencia antibiótica no se recomienda para otros tipos de valvulopatías o cardiopatías congénitas, ¿no? Un CIA, por ejemplo, un CIB que no ha sido operado, esos no van a profilaxis. Entonces es importante siempre conocerlo porque son preguntas frecuentes, constantes, ¿no? Los procedimientos dentales son todos los que produzcan lesiones a nivel de la mucosa yugal y se mueva material, mueva pues placa bacteriana dentro de la boca, ¿no? Todos esos procedimientos necesitan, si cumplen los criterios, profilaxis antibiótica. Los demás procedimientos dentales no necesitan de profilaxis si no hay lesión de la mucosa yugal, por ejemplo, procedimientos del tracto respiratorio, urogenitales o la piel, esos procedimientos no necesitan de profilaxis. ¿No? A veces es común, cuando hacen la consulta, el paciente va a ser sometido a sondaje vesical, tiene un CIA, damos profilaxis o no, pues en ese caso se recomienda que no se dé. Muy bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Al parecer no hay preguntas, doctor. Muy bien, chicos, entonces nos vemos el lunes, ¿no?